parece vamos a algo más montano. Datos, fríos datos. Continuamente nos bombardean, bueno, continuamente, de vez en cuando, con datos sobre el fracaso escolar, porcentaje de fracaso escolar. Yo planteo una mesa con 4 patas: administración, profesorado, madres, padres, alumnos, responsabilidad, comunicación, coordinación. ¿Qué os parece? Hombre, yo creo que el fracaso escolar es un poquito culpa de todos. No hace falta decir, pues es culpa del profesor porque no, puede ser también culpa de los padres, porque a lo mejor no le prestan la atención que necesita, porque eso te lo enseñan en el colegio, no, o sea, todo, yo creo que a lo mejor todos juntos se puede lograr que se fracase un poco menos. Hombre, de todas formas, yo creo que ahora el fracaso es un poco menor. Hace, yo qué sé, a lo mejor 25 años. Sí, pero el acceso menor no sigue siendo un problema. Es decir, sí. En la provincia de Toledo está entre el 16 y el 18% en la ESO, en los niveles de primero a cuarto. Y eso significa que el 15 y el 20% de los alumnos se nos van sin un mínimo, por así decirlo, estandarizado, ojo. Estandarizado, a lo mejor tienes otro tipo de aprendizaje. Es decir, no debemos, el dato, aunque sea menor, sigue siendo importante, sí. De los niños de 15 años, cada tres, uno repite. Esto en el año 2007 o 2008. Cada 3, uno repite. O sea, que fracaso. En la provincia de Toledo, el cuarto de la ESO está ofreciendo un 15%. ¿Vale? Nosotros no, nosotros estamos ofreciendo menos aquí, pero normalmente la media de Toledo es un 15%. Eso nos lleva a que son 15 de cada 100 alumnos, que no es una cifra a olvidar, y como estamos diciendo, y son chicos en expectativas de haber cumplido unos mínimos que nos exige la sociedad, y eso es preocupante. Aquí lo que mostramos es por qué, la responsabilidad de qué está, y yo creo que las responsabilidades son totalmente compartidas. No, por eso que lo que hay que hacer es eso. Se flojea en muchísimos aspectos. Creo que el menor culpable es el alumno, ¿vale? Porque el alumno quien más lo paga. Es el que quien más lo paga. Me encanta el apunte que haces. Es decir, nosotros fracasamos muchas veces por no saber detectarlo, por no saber enfocarlo, por nuestras capacidades como profesores que serán mejores o peores. En las familias muchas veces por no estar involucradas, pero al final el uno que viene es inocente y luego dirá, Dios, este tío que está en clase reventándome las clases es inocente. Sí, porque no llegó así. De alguna forma, es decir, de alguna forma ha llegado. Eso es un proceso continuo que empezó en un momento dado que a lo mejor no se atajó desde la familia, desde los colegios, de los institutos, de esta forma. Tienes que pensar muchas veces que los padres, cuando llegan a cierto nivel académico, los alumnos, no estamos cualificados para enseñarles. Es decir, yo le puedo enseñar a mi hija, pues a lo mejor no sé, si ha reñido con una compañera, con una amiga, eso se lo puedo enseñar, pero hay ciertos criterios que yo no se lo puedo enseñar. Y no se te demanda, se demanda. Entonces, antes. No yo qué sé, tiene que ser una cosa entre todos, claro, de hablarlo. Que lo que nosotros somos encargados de hacer esa enseñanza, pero recordad que enseñanza no es aprendizaje. Por eso que entre todos hay que poner un... Me gusta el anuncio de la tele ese de si te ven leyendo, tu hijo lee. Por supuesto. Y yo creo que eso es tan básico, pues eso no se demanda que tú des una clase, si lo que muchas veces se demanda es la necesidad, pero voy a decirlo, que yo no creo que la familia sea el problema, yo creo que al revés. Por supuesto, Carlos, que yo no estoy diciendo que sea la familia el problema, puede ser también los profesores. Es que yo creo que es los profesores. Es que yo creo que es profesor y creo que es alumno muchas veces, tal, pero siempre voy a decirlo, el alumno se ha gestado. Pero nos ha gestado unas condiciones, y esas condiciones se las hemos puesto los que estamos aquí y los que estéis ahí, en este caso. Y eso ha ido evolucionando hasta lo que llega hoy por hoy. Podemos decir, no, es que, mira, es que este alumno no puede ser el más disruptivo de la clase, pero ha llegado a ser por algo que no hemos sabido atacar. Yo creo que todo el mundo en la vida quiere triunfar. Y no digo en lo monetario y lo exitoso, sino en tener una vida estable. Y la persona que muchas veces es disruptiva, lo que sea, que no ha elegido triunfar, que elige otro camino, hay una justificación para eso. ¿De dónde ha salido eso? Y nunca nos hemos parado a pensar de dónde ha salido eso. Luego también tiene que haber gente de toda, porque no toda la gente tiene o sabe o vale para ser jefe. Quiero decir, luego cada uno tiene que coger lo que más le guste. Tampoco se tiene por qué decir que es fracaso. No apunta a eso. Por eso, en ese caso, sí.
Que por ejemplo, a ver, yo creo que es un hecho de todos, en plan, a lo mejor la de más arriba, en plan la administración y tal, manda a los profesores, entonces los profesores muchas veces se ven muy limitados al hecho de poder dar ciertas enseñanzas diferentes, lo que sea al alumno, y a lo mejor, como decías tú, los padres no tienen la capacidad para poder enseñar o ayudar o lo que sea al alumno, pero también depende, estamos hablando de muchos tipos de alumnos, por así decirlo, porque hay algunos que no, por lo que sea, no pueden llegar a más o no les gusta eso, simplemente no les gusta estudiar porque por lo que sea no les llama la atención y prefieren dedicarse a mecánica, por ejemplo, y se van a un curso de mecánica y dices, es que estoy feliz aquí, o simplemente incluso en el campo dices, es que me gusta, disfruto y estoy bien y trabajo, no me importa trabajar aquí, pero no me gusta estudiar. Pero luego hay otros que sin embargo tienen la suerte y el privilegio de tener la capacidad suficiente para estudiar incluso una carrera, pero por el simple hecho de vaguería o no querer o lo que sea, muchas veces no lo consiguen, ellos mismos se perjudican y a la vez perjudican al resto, porque como decías tú, y este alumno que me está aquí fastidiando y tal, ¿es inocente? Sí y no, por una parte es inocente, pero por otra parte también se está perjudicando a él y perjudicando al resto de la clase que a lo mejor sí quiere atender lo que sea y también. Lo que te apunto es que el alumno con sus 14, 15, 16 años tiene una conciencia y nosotros tenemos otras. Y la cuestión es, ese alumno que se está perjudicando a sí mismo, ¿cómo no hemos sido capaces de enseñarle a que no sea eso? Desde las familias hasta las escuelas, ¿cómo no hemos sido capaces de enseñarles eso? Es que estás pidiendo una cosa, Carlos. Sí, ya sí lo entiendo, pero el planteamiento... Eso sería decir, bueno, si supiéramos eso. Claro, pero es un poco lo que estamos preguntando. Sí, tenemos un fracaso, y voy a decirlo, y como me decías, es verdad que hemos elegido eso, pero voy a decirlo, dentro de los culpables que estamos todos, incluido la administración, por supuesto que lo hemos dejado aquí de lado, pero podríamos atizar tanto lo que fuera, dentro de esos, yo creo que los que tenemos una responsabilidad como adultos, como personas que hemos tenido nuestra profesión, nuestra carrera, que nos hemos formado, a dar solución a por qué este chico no quiere estudiar. Ese es el punto que voy a decirlo. Yo no creo que eso que nadie elija de por sí decir, me quiero quedar en la cama. Y si esa persona quiere quedar en la cama, habrá un motivo que no hemos analizado, que no hemos visto en casa nosotros. Bueno, esto no me gusta estudiar, me parece genial, pero no se trata de no me gusta estudiar, se trata de me tengo que formar como persona y tengo que mejorar como persona. Y mi básico es decir, no quiero que aprenda matemáticas, quiero que me salude, quiero que conozca que te va a respetar las normas, que conozca ese tipo de cosas. Bueno, pues en eso también fracasamos si el alumno se queda en la cama. Una causa puede ser yo. Sí. No. Que quizá tenemos que hacer que todos los alumnos tengan un nivel de logro adecuado, que no los haga frustrarse. Que todos los alumnos destaquen en algo. Y a lo mejor el reto para nosotros es que sean capaces de destacar en algo y ese destacar en algo les va a hacer ir por ese camino. Pero claro, si se están estrellando continuamente contra una cosa que es el estándar, que es lo que no pueden hacer, enlaza con lo que hablábamos antes de la flexibilidad en yo quiero ir por este camino y quiero aprender con mis iguales y quiero... A lo mejor es eso lo que nos falla, que no somos capaces, o entre todos, o como sociedad, o como sistema educativo, no somos capaces de ofrecerles un taller de carpintería adecuado, o paralelamente a unas matemáticas básicas, pero paralelamente. Claro, si el alumno tiene que esperar 4 años a superar la ESO para poder ir a un curso de mecánica... Eso le va a fracasar para él. Es el problema, yo creo también. Pobrecito. No, sabes que la FP básica te dice que tienes que fracasar para que luego te demos esa oportunidad. Por eso, esa ley, por ejemplo, yo la veo fatal. Seguro que hay chicos que si le pones en segundo de la ESO en mecánica, te aprueban todo con sobresaliente, porque les gusta esa rama, pero a ellos les aburre, por ejemplo, llegar tercero y cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí está el problema, que esos chicos ya ni terminan cuarto y ya bueno, lo que sea. Eso yo creo que se debería de cambiar. Pero una de las causas puede ser eso, el hecho de que, aparte de que como que nos tienen mucho tiempo estudiando lo básico, sí, que a lo mejor no es tan básico, es básico, depende de lo que quieras estudiar. A lo mejor habría que dar eso, una clase de carpintería para quien la quiera elegir o lo que sea. Pero otra de las causas puede ser el hecho de que
a lo mejor los alumnos no les gusta estudiar porque a lo mejor no les gusta la manera de estudiar, la manera de aprender, la manera de... Ahí es donde íbamos a que la les flexibilidad también, que busquen su camino, que siempre orientados, porque estamos en un centro educativo, Sí, siempre orientados porque todavía necesitáis cierta formación, nosotros también, pero siempre y con ese apoyo, que se vean apoyados. En el momento en que un alumno ve que siempre choca contra los adultos y no tiene una respuesta y no hay logro, pues vamos, así se desmotiva cualquiera. Pero es que muchas veces tampoco hay... Los padres tampoco tienen mucho tiempo en casa porque están trabajando y hay niños que no saben ni lo que son buenos porque nadie se lo ha dicho y ellos no son capaces de darse cuenta. Y los profesores, al tener tantos alumnos, puede ser que tampoco se den cuenta o por lo que sea. Y se frustran porque no se ven identificados con sus notas y es deprimente. Pues a mí me ha gustado mucho. Y a veces... No, es que es verdad, me ha gustado porque sí, porque es que todos, por supuesto, tenemos culpa en el fracaso escolar. Empezando lo que has dicho, desde la administración, profesores, y ahora mismo me meto como padre, como madre. Yo creo que también es el pilar fundamental del fracaso escolar, fíjate lo que son las familias, aunque seamos nosotros también. Pero yo creo que en una casa donde... Ahora voy a hablar como profesora y como... porque también lo veo las dos cosas. Qué casualidad que en cualquier casa desestructurada, que pasen muchos problemas, que no se preocupen del crío, jolín, hay más fracaso escolar que a lo mejor que un padre que... ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Es decir, que la preocupación también tiene que venir un poco dentro también de la casa y lo que se le inculque. El que diariamente desde los 3 años que llega lo primero, ¿qué tal el colegio? Yo que me acuerdo que llegaban mis hijos de primero, cuéntame, la primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, y que les sigo preguntando, ¿qué te ha dicho? Y en educación física, ay, el sí, y el de matemáticas y no sé cuánto. Me gusta preguntarle, ¿qué te dice? Pero no solamente, así, pero ¿te ha dicho con esto qué tal? O sea, no solamente lo que has aprendido, a ver tu cuaderno, pues a mí me encanta, esto está un poco sucio, o no sé qué, a ver pues mira, aquí podrías hacerlo así o tal, participar también con los críos. Hay críos que tampoco tienen esa suerte, que tampoco hay... A mí ese mundo me encanta, porque hemos sumado, si os dais cuenta, hemos sumado una pata más. Hemos dicho la administración educativa, los padres, las familias, el alumnado y, ojo, y el Estado en general. ¿Cómo va, como decimos, familias estructuradas que vienen a los centros y no tienen libros, no tienen barrera escolar, no tienen personas que las cuiden? Y la cuestión es, los ayuntamientos no pueden solventar esos problemas, los centros educativos no tenemos los recursos para solventar esos problemas. Es decir, los estamos dejando de lado, es decir, estamos ayudando. Tampoco también se le dan algunas ayudas. Sí, pero voy a decirlo, siempre una ayuda. Algunas ayudas porque los ayuntamientos también se les pone y también se les ayuda. Lo que pasa que no te estoy hablando más tanto a nivel económico, sino ya estoy hablando de afectivo. Que es que hay críos que vienen y la madre no le ha mirado la agenda escolar jamás. Jamás. ¿Cómo un crío le puede dar importancia a lo que es el estudio escolar si la madre no le pregunta, cariño, ¿qué has aprendido? Claro, ¿Me lo quieres enseñar? Pero Maripaz, si ¿No sé si me estás entendiendo? Que es que no, una cosa no choca con la otra, es que voy a decir, pensamos siempre en la economía y yo no pienso solo en la economía, es decir, es que los servicios sociales también enseñan, también ayudan, también dan pautas básicas para gente muy desestructurada, para, por ejemplo, inmigrante, por ejemplo, que se incorpora, que tiene que conocer los procesos, y como tú dices, a lo mejor una madre, por ejemplo, primeriza, no sé qué, que tiene un desarrollo y que tenga un sitio en el que pueda formarse sobre cómo trabajar, como tú dices, sobre cómo, si a ellos no le han enseñado nunca, que tengo que ver una agenda, a lo mejor es momento de que alguien le enseñe a esa madre, a esa padre, si no se dejan, Carlos. Claro, pero esa es la cuestión. Porque también es caso, también se pone que se prestan los servicios sociales y ellos tampoco quieren... Claro, pero Maripaz, volvemos a lo mismo. Se ha incidido en ese proceso y lo mismo, cuando una persona no se deja, ¿por qué no se deja? Es que es lo que estamos pensando. O sea, que la cuestión es, como está diciendo, una situación de fracaso me lleva incluso a más fracaso y al final, ¿dónde queda el límite? ¿Cuándo voy a romper esa cadena de fracaso? ¿Lo dejamos marginado? ¿Lo dejamos aparte de la sociedad? Es decir, desde aquí, por ejemplo, como decimos muchas veces, sí, buscamos los libros, si buscamos los materiales y tú lo has apuntado y luego llega a casa y no se les revisa. Eso nos pasa a diario. Bien, ¿cómo puedo incidir yo con ese padre? ¿Tengo algún mecanismo para hacerlo? Y hoy por hoy no lo tengo. Y hoy por hoy debería haber la administración, y no digo la local, digo la nacional, digo la regional, que formara en ese sentido. Es decir, tenemos canales televisivos que no nos han enseñado nunca cómo debemos trabajar, cómo debemos estudiar. Canales televisivos públicos que los usamos para transmitir una serie de aprendizajes que nunca son ese que tú estás comentando.
ojalá hubiera un esto que dijera, qué bonito es ver que un niño de 3 años le está revisando la agenda y lo que le gusta que le valoren positivamente. Bueno, eso nos ha enseñado, ¿me entiendes? Eso no, y yo voy a decirlo, y no tienes por qué pensar en un asistente social, ¿no? En el canal público que me transmita un programa educativo en el que me esté vendiendo lo bonito y la ilusión que puede generar un niño y el que un padre te revise por él. Entonces al final vamos a los valores, el refuerzo positivo por parte de los críos. Claro. Por eso es tan importante la educación integral. Claro, Y transversalmente llevarlo en todos los lugares, en todas las asignaturas, importantísimo, para que realmente desde la educación pues se puede, las familias lo pueden traspasar a sus hijos, ¿vale? Que es, Yo creo que también se debería trabajar más con los padres aquí en el instituto o en el colegio, donde sea. Y no sé la palabra. No inculcarlo, sino que ahí, introducirlos más en esto, en el centro, porque a todos los niños colaboren, es la palabra que colaboren en esto. Porque a todos los niños nos hace ilusión que vengan nuestros padres cuando hacemos una obra de teatro, cuando vamos a pintar un mural o cuando hacemos un concurso de matemáticas y que venga tu padre y tu madre a verte y no digan, sabes lo que disfrutamos los padres, que estamos como locos, o sea, esto es total, es verdad. Sí, es verdad. Al final eso lo es, eso lo piensa. Sí, yo quería también, siguiendo con esto, muchas veces a los chicos que tienen más fracaso escolar es porque no encuentran un modelo, algo a lo que seguir. No tienen un modelo en su familia porque haya problemas, no tienen un modelo social y los modelos que encuentran pues tampoco son los más adecuados en la televisión. Muchas veces, bueno, yo os cuento mi caso, yo cuando era como vosotros pues quería ser como Indiana Jones. Oye, porque un tío con sabiduría, bueno, profesor, pero además, pues eso, en buena forma, héroe, en fin, modelo. Pero muchas veces, yo ahora, siguiendo con eso, les pregunto a los alumnos, oye, ¿y tú cómo quieres ser? Y me sorprende mucho que muchos, y en todos los pueblos donde he estado trabajando, me dicen que se quieren parecer, no sé cómo se llama ahora, al Máscara Dura que sale en una serie de televisión que se llama La que se avecina, ¿no? Ese. Eso me sorprende mucho. ¿Y tú qué quieres? ¿Cómo quieres? Yo como amador el de La que se avecina. ¿En serio te han dicho eso? Sí, muchos. Y no solo aquí. Supongo que tendrá cierto componente de chiste, de broma, pero me gusta, no lo conozco, no he visto la serie. Mejor. Querría que me diesen una respuesta, no, yo como Nadal, o como Mireia Belmonte, o como Pedro Duque. Me gustaría que me diesen esa respuesta, no lo he encontrado, o como, no sé, otro que me gustaba también mucho a mí, era Lorenzo Milá, que es un periodista que trabajaba en la 2. Yo me he quedado viendo el telediario de la 2 por ese hombre. Claro, es verdad. Y yo les pregunto a los chicos y no tienen ese objetivo en la vida, no, quizás están muy dispersos, no saben ahora mismo a quién... Pero si tú pones la televisión, la edad que tienen aquí, la edad, por ejemplo, entre los 14 o, bueno, los 13 y los 15 años, es que les cuesta mucho decidir. Yo, por ejemplo, porque ahora es en tercero, cuando tú decides, por ejemplo, que si vas a seguir unas matemáticas o letras, entonces yo creo que habrá muchísimos chicos, muchísimos alumnos que no lo tengan claro y que tengan que decir, bueno, tienes que elegir unas u otras y decir, ¿y cuál escojo, mamá? O preguntarle al profesor, ¿cuáles crees que puedo coger? Quiero decir, es que son edades muy críticas, por eso si te dicen que quieren ser como el Arsenio o como bueno, perdona, bueno, pero es que es eso, es que también la edad ahora pues es una edad muy difícil. Es una edad que ponemos la televisión y que es lo que vemos. Nos entran modelos un poco básicos. Los pobres no todos tragamos sí o sí, y encima ven que los que ganan más dinero, ahora está, que si la corrupción, que se gana dinero fácilmente, otros que si fácilmente también se está ganando dinero con una entrevista haciéndome famosito y ligando con 4. Con de luz. Dice, y el esfuerzo y el trabajo y lo demás, ¿dónde ha quedado? Es lo que no la televisión hoy en día lo mejor que es son los partidos de fútbol o de baloncesto. Y mira tú, y hay mucha diferencia entre los dos, que te lo puedo decir. Bueno, sí, pero me refiero que es que la televisión
televisión hoy lo que nos enseña, para mí es Lo ves. pésimo. Ya, pero que te digan eso. Es que no hay nada de decir, bueno, mira, merece la pena escuchar esto, o no sé, lo mejor es la radio. Debería haber más canales de debate, donde la gente pero debate también para que nosotros lo podamos ver con nuestros hijos. Claro. No todo, de economía, por Sí, ejemplo, porque- que mi hija de 13 años no entiende, bueno, ni yo, con más, entendemos mucho de economía. Otros debates que nos conciernen, pues decir, venga chicas, que hoy es viernes, vamos a ver aquí un debate que, no sé, que nos interesara, aunque resultara un poquito infantil, por así decirlo, pero algo de hacer juntos con la familia. O hablar simplemente, si no hace falta hacer nada, simplemente hablar. Bueno, sí, pero parece que teniendo un motivo ajeno, porque si te lo dice uno de fuera que esto está muy bien, probablemente lo veas. Si tú le dices a tu hija, Ana, bueno, mi hija, vamos a sentarnos a ver esto. Ay, mamá, que no, que estoy haciendo una cosa, o que he quedado con mi amiga, siempre hay otras cosas más importantes. Santi, pero Pero- ¿sabes lo que pasa también? Que tenemos una televisora en cada habitación. Si es que de verdad, y estamos en la habitación, y os prometo que a mí se me pasan las noches enteras. El WhatsApp, el otro, con el ordenador. Quiero decir que la comunicación es que ya es que algunas veces a mi hija Lourdes, por favor, ven a cenar, te lo tengo que decir. Que baje con el WhatsApp, de verdad os lo prometo, porque es que es increíble. ¿Y por qué? Tenemos, No lo sé. yo recuerdo que Pero es en mi pésimo, lo que infancia, estamos el criando. viernes por la noche llegaba el 1, 2, 3 y allí toda la familia nos Sí. reuníamos juntos. A ver a Mayra, Os lo prometo, y era un día espectacular porque llegaba el 1, 2, 3 y genial. Ahora el otro tiene su televisor, que yo le voy a estar aburriendo allí a mi hijo. Uf, me paso, yo voy a la habitación, a mí no me rayes y yo me voy y punto. Es verdad, es lo que me dicen, no me rayes que yo paso de ti. La otra llega que se pone con la música en los cajos y tal. Ay, Y claro, ya que claro. estamos, que aprovechamos lo poquito de cenar, ¿o de comer? si es que coincidimos, o lo poquito de cenar, estamos en el móvil, que ya tenemos que decir, deja el móvil, pero que no lo hacen ellos, que El ejemplo no nosotros. en el Facebook que me ha puesto Sí. y me gusta, es verdad. No, pero eso hoy es muy triste. Parece, Es triste, pero resulta sí. triste decirlo, pero no sabemos a veces a dónde estamos llevando a la juventud, o dónde nos están llevando, metámonos todos jóvenes. Pues yo creo que Quiero si decir tuviésemos... que es no sé, yo lo veo muy triste, un poquito pésima soy, pero... No, es triste de verdad, porque ya te digo que se pasan las semanas y muchas veces dices que no he hablado, que se me pasan los días y una conversación así un Pero entre poco... nosotros nos pasa los muchas valores. veces estar hablando y decir, chicas, que estamos con el teléfono, Sí. vamos a dejar el teléfono. Sí, vamos a sí, dejar el sí. teléfono. Es que es bestial, Pero Sí, es muchas verdad. veces incluso estás a lo mejor así, a 8 o 6 amigas, estás hablando y a lo mejor quieres hablar con una y estás hablando así un poco más a distancia y te salta la otra, que no, igual tal, cállate. Bueno, pues se viene a tu lado o estás Sí. con el móvil hablando a la vez Sí, sí. o lo que sea y es en plan, vamos a dejar el móvil, vamos a hablar. Entonces es el momento en el que por lo que sea nos sale un debate, nos sale una charla, una conversación, lo que sea, es como, qué raro. ¿Qué estamos hablando? Es un objetivo común, pues tendríamos que trabajar también por eso, por buscar un objetivo común, por saber a dónde queremos llegar. No, es verdad. Lo habéis mencionado antes, si sabemos a dónde queremos llegar, trabajamos con más ganas. Y los Sí. profesores lo tendríamos que dejar claro, mira, Un aliciente. queremos llegar aquí, vamos a ver cómo lo hacemos. Queremos llegar aquí, o cada uno personalmente, yo quiero ser como esto, o yo quiero de mayor ser esta profesión o tener esta capacidad. Voy a trabajar por ello. Pero muchas veces nos dispersamos en la cantidad de información que hay a nuestro alrededor y no somos capaces de tener. Y claro, eso todas las personas no están capacitadas para gestionarlo. No lo gestionan y se quedan dispersos siempre. Hay gente que Siempre necesita disperso. ayuda por su forma de ser, por lo Siempre que sea, disperso, claro. que necesitan que le tiren un poquito y decir, pues mira, por aquí yo creo aconsejar. Y eso es un fracaso, no solo el fracaso Ya. escolar, es Que un fracaso, aconsejar. el fracaso social. Aconsejar. Pues, No, que estén aconsejar no, informados. Vale. estar disperso. Ah, vale, yo No te aconsejar escu- quiero decir- no te he escuchado ahora mismo. Hay que escuchar. No, pero es verdad, un poquito de ayuda Yo sí. hay veces Pero si te que pasa a ti en tus hijos, yo tengo 2 hijos. cada uno Totalmente los dos han sido distintos. Y yo veo que con uno he tenido que reforzarle en esto, en lo Sí. otro, para ver si lo encauzo por aquí y puedo sí. sacar el máximo.
con la otra a lo mejor le tengo que parar en esto, y Sí. quiero decir que por eso la labor de los padres es también tan importante para el fracaso escolar. Pero si os acordáis al principio, verán qué difícil es que hemos dicho, al principio contamos profesores y familias principales responsables, alumnos que tienen su parcela, hemos metido que la normativa que hay en las instituciones, luego hemos dicho el gobierno, y hemos terminado diciendo que la sociedad esta también nos está poniendo muchísimas, esta sociedad que hemos creado informatizada, que hemos creado informatizada, esa sociedad que hemos creado muchas veces de los padres que tienen que estar trabajando en turnos de la mañana y en turnos de la tarde, me impide estar con mis propios hijos, una sociedad en la que la conversación se lucha cuando está la televisión, entonces al final, madre mía, la educación, este proceso educativo, ese fracaso, es que depende de un montón de hilos, y van a decirlo, con lo delicado que es, hay mucho que atajar y muchas responsabilidades que poner. Permitidme que saque otro tema. No, yo ya no hablo nada. Seguir hablando. Continúa, es algo... Permitidme, con respecto a esto que nos habéis apuntado, ¿no? Determinadas familias desestructuradas, problemas sociales, vamos a relacionarlo con las tareas para casa. Deberes. Vamos a ver qué opinamos y si hay una corriente últimamente por ahí que está en contra de incluso plataformas que firman en contra de los deberes, de las tareas para casa. Incluso una de las razones que se esgrimen para eso es que es una de las causas principales de esa desigualdad social que se produce entre unos y otros, ¿no? Porque hay gente que sí puede ayudar a sus hijos en casa y otros que no están para ayudar a sus hijos en casa por las circunstancias laborales o sociales, económicas, pero yo qué sé, desde el punto de vista de los alumnos, padres, profesores, tareas para casa, ese mundo. A ver, es que sinceramente estoy bastante en contra de los deberes. Porque es que mis primos son pequeños, pero yo soy la mayor. Pues mi prima tiene 5 años y a veces tiene una barbaridad de deberes y se tira haciendo deberes hasta las 9 y tiene exámenes y los fines de semana también tiene deberes. Y me parece una barbaridad que se manden deberes a los alumnos, no solo a los niños, sino también a los adolescentes, porque es una presión muy grande. Es decir, tengo un examen importante mañana, pero tengo tantos deberes y si no los hago, y le damos demasiada importancia a los deberes. ¿Qué más da que un niño de 6 años no rellene una hoja en la que tenga que poner 17 palabras? ¿Realmente tiene tanta importancia que haga eso? Yo no hago los deberes nunca los hago. No, estoy siendo sincera, yo no hago nada de los deberes. Y además nunca le hago los deberes. A mí me lo dices. Y además, nunca, por ejemplo, a Fernando nunca le hago los deberes, pero cuando tengo examen de matemáticas, él sabe que las 2 semanas de antes estoy estudiando y soy la primera que dice, Fernando, ¿cómo sería esto? Esto lo tengo hecho, esto no sé qué. Pero el problema es la cantidad. Eso yo creo que tampoco es. Sin embargo, eso a la hora yo creo que tampoco es. Pero no me refiero a eso exactamente. Bueno, es la flexibilidad que pedíais antes, que tienes tareas urgentes, yo lo entiendo así, tienes tareas urgentes importantes. Claro, a eso me refiero. Yo lo quiero entender así, y le das prioridad a las urgentes y las importantes, bueno, pues cuando llega su momento que pasan a ser urgentes. ¿Vale? Hombre, yo sinceramente no creo que... Ahora se está, sí, como he dicho, está habiendo muchas movidas que sí, mis hijos no están teniendo infancia, no están disfrutando de su infancia con los deberes. Yo tengo 15 años, he hecho los deberes toda la vida y yo he disfrutado, yo nunca he estado hasta las 9 de la noche haciendo deberes. He llegado a estar años yendo a 2 o 3 actividades diarias, pero porque yo me apuntaba porque me encantaba hacer deporte, ir a inglés, ir a teatro, ir a otra actividad, ir a no sé qué, pero porque me gustaba, y de tener 2 y 3 horas al día, de tener que ir a un sitio, a otro, de hacer mi tarea, de quedar con las amigas, de disfrutar. Yo he tenido tiempo de sobra. Yo no creo que haya tantísimos deberes. Pero ahora sí que hay muchos deberes. Yo estoy convencida. No sé, yo no Yo estoy convencida totalmente. Me que- parece las plataformas de no hacer deberes, perdonad, chorradas. A mí también. Hay que crearse un hábito de estudio y es necesario. Que no tantos, que pueda haber una flexibilidad, Sí, vale, lo también. acepto, pero el esfuerzo, el trabajo, hay que empezar desde pequeños, como que tienes que aprender, que tienes que hacer la cama cuando sepas. Eso es fundamental, pues si no sabemos y empezamos a esforzarnos, claro, es lo que estamos diciendo, que luego queremos ser como el Gerardo. es así, Y luego también que si a lo mejor no mandaran deberes,
porque los deberes también yo creo que van en criterio de los profesores. Los profesores son los que deciden si mandan muchos o pocos o depende. Es que muchos niños, vamos, no voy a decir a nadie, si no llevan ejercicios, no tocan los libros. Claro. Entonces, por eso que es preferible que lleven deberes y decir, ¿tienes deberes? Hacer los deberes. Si no, es que si no, a lo mejor no estudiarían. Claro, es que ese es el problema. Yo no mando muchos deberes, creo que no mando muchos deberes. Eso es tu criterio. No mando 15, no mando 15, 20 ejercicios. No. Igual mando 1 o 2, pero con esa motivación, con la motivación de, oye, mira, ponte, tienes algo pendiente, ponte, y ya cuando estés abriendo el libro a lo mejor sientes curiosidad por lo que hay alrededor. Sí. Sí que es cierto que también, sin ánimo de, vamos a ver, defender. quiero decir que es una crítica constructiva lo que estamos haciendo, no es para que se lo tome ningún profesor. Pero sí es cierto que hay veces que tendría que haber un poquito más coordinación entre los profesores. Sí. ¿Por qué? Porque hay veces que viene una semana y son 5 trabajos, de este, del otro, de no sé qué, de no sé cuántos. Más, es que tengo un examen, más tengo todos los deberes diarios que tengo que llevarlos. Sí, cuando ya... Hay veces que están un poquillo en el sentido agobiados porque, vamos a ver, sobre todo lo que más les disfrutan los críos yo creo que son con los trabajos, pero siempre y cuando también haya una coordinación por parte del profesorado, ¿entenderme? Porque cuando ya llega a ser agobio no se disfruta. No se disfruta. Y si ese trabajo lo hace, mira, oye, mira, es que he puesto, yo que sé, que haya un poquito más coordinación por parte del profesorado en ese sentido, claro. Porque de verdad que algunas veces yo lo veo por mi hija, que también llega un poquillo agobiadilla, y esto y lo otro, y quiero llegar, y no se llega tanto. Entonces, ahí hay que pensarlo también. Pero, que no es deberes ni trabajo por mandar, sino que sea constructivo y que haya una coordinación por parte de... Pero luego también hay veces, yo no sé si esto va un poquito en contra de los padres, pero hay veces que también los propios padres agobiamos a nuestros hijos. Es que los padres a veces cogemos lo que nos conviene. También. Queremos que vayan a inglés, a música, a baloncesto, a Entonces llegan los deberes, es que tienen muchos deberes. Pero es que entonces no aprenden. Si no hacen deberes, no aprenden. Entonces, ¿qué queremos? Efectivamente. Es que hay veces que los padres también, antes de criticar un poquito a los profesores, porque la crítica es buena, deberíamos de pensar qué es lo que queremos nosotros, para nuestros hijos. Y es eso, es que, vamos, coges, dejas una baloncesto, subes la otra, la llevas a inglés, vienes a merendar, ahora te toca música, vamos, que te queda todavía el texto de no sé qué, o sea, es de lunes a viernes, y muchas veces no son ya los deberes, aunque, como dice Maripaz, que también le doy la razón, a veces que los profesores se deberían de coordinar un poquito en cuanto a los trabajos, yo pero sí, no sé. Si me dejáis, yo creo que el punto de partida es tener claro que es un deber. Yo estoy a favor, ¿de acuerdo? Estoy a favor de mandar deberes, pero tengo que pensar en por qué, tengo que pensar en cuál es el punto, es decir, ¿para qué son los deberes? Y creo que los deberes son necesarios porque hay una capacidad que es la de aprender a aprender. Y lo que nos pasa siempre es que cuando estamos con nuestros profesores en nuestras clases, todo nos suena, hago pocas dudas, lo resolvemos, pero luego me tengo que enfrentar yo solo a esto, porque en el futuro vais a estar solos. Entonces, los deberes enfocados a que sepáis resolver cosas solos, es lo que tenemos que trabajar en ello. Es decir, yo te mando deberes para que tú seas capaz de probarte a ti mismo si eres capaz de solventarlo. Entonces, entendido de esa manera, yo te ponía el ejemplo, creo que la mención de que estamos hablando es, cuando estés conmigo, surge un problema y todo va bien. El día que falto yo a clase, es como, Dios mío, no soy capaz de empezar. Vale, pues eso no debe ser. Eso debe ser. Tú tienes que intentar probarte a ti misma para saber solventar esos errores y saber llevarlos a cabo adelante. Yo pongo un ejemplo cuando estoy con Ana. Entonces repasamos y digo, ya ahora quiero, ojo, quiero estos 4, no queremos 25. Es decir, porque para probar al niño no le necesita 50, necesita 3 ejercicios. No necesita 50 repetitivos. Eso es con que mandes 2 y se prueben a ver si se inician. Y luego lo que tenemos que aprender, lo que hemos estado hablando desde el principio es, no les olvides resolver por esto. Entonces, es decir, no sé cuál es la causa. Entonces, en ese sentido, creo que los deberes son necesarios, pero son necesarios para conseguir algo. Es decir, un poco de hábito, por ese trabajo, como decía Fernando, también apuntaba Fernando, por buscar un mayor interés por la materia, pero sobre todo, porque es que el alumno necesita aprender a aprender, necesita aprender solo a probarse. Y con 2 ejercicios es suficiente,
Muchas veces yo siempre pienso, ahora por ejemplo en artes, no necesitamos los deberes, ¿por qué? Porque necesitamos trabajar nosotros juntos, porque el propio desarrollo de la clase os lleva a aprender cuando os juntáis. Pero cuando estáis en la materia de música tenéis que estar solos y tenéis que solventar vosotros solos esos problemas, porque el mismo problema que yo te pongo para la música te va a surgir para el vídeo de este, te va a surgir para el trabajo del otro y te va a surgir en el futuro de vida. Luego tienes que estar tú sola aprendiendo eso. Yo estoy súper a favor de música, baloncesto, no sé qué, y también de los deberes. Pero viene bien ahí para despegarse un poquito y porque les ayudará a coordinarse, les ayudará a tener creatividad, les ayudará a mejorar su nivel de inglés. Pero claro, y además lo apuntáis también, oye, y la coordinación no es tan fácil, es decir, ¿cuánto mandamos? Si estoy una hora con el alumno, ¿cuánto necesito que sepa a sí mismo? ¿Otra hora? ¿Qué necesito? 15 minutos, 20 minutos. Yo eso lo hago mucho cuando los padres. 15 minutos el día de antes de música, que se pruebe, que repase, que busque las dudas. Y es en este caso, es decir, ¿cuánto queremos conseguir? Porque si no entra lo que decís vosotros, el agobio. Si los deberes se pueden convertir en lugar de algo positivo, en algo negativo. No mandamos deberes para avanzar materia, es que no debemos mandar deberes para avanzar la materia que nos dan. Muchas veces el hecho de a lo mejor has dado este temario en esta clase, a lo mejor te dando 2 ejercicios suficientes para que lo sepas, pero por ejemplo muchas veces Fernando dice intentar probar este, que es lo que vamos a ver mañana, pero intentarlo para picarte la curiosidad, para que intentes probar, para que cuando llegues con que ya sepas un poco del tema, y eso está bien. Y incluso el hecho de tener muchas actividades, tener actividades extraescolares, tener trabajo que hacer, de tener que dar con unos compañeros con otros, tener que hacer tarea, que es bueno al fin y al cabo yo creo, incluso tener que estudiar, todo eso y tener un poco de tiempo para relajarte, por así decirlo, es bueno el hecho de tener que combinarlo todo de manera de distribuirte tu tiempo y tal. El problema es que una vez que te has distribuido el tiempo y puedes controlarlo todo y hacerlo bien, te sirve para aprender cuando tienes muchas cosas, saber organizarte. Pero hay un momento que ya llega a agobio el hecho de tener tantas cosas, ya te llega a agobiar que dices, es que no me da tiempo, es que no tengo tiempo. O no duermo, o no como, o no hago algo, porque no me da tiempo. Entonces no hay que sobrepasar ese límite. Hasta entonces yo creo que el hecho de tener incluso bastantes cosas está bien por el hecho de que te permite organizarte. Y te hace que te conviertes en activo. Claro, no estás... Bueno, yo creo que hemos dado un repaso a casi todo. ¿Me vais a permitir una última cosa? Digo, queda todavía... Ya, bueno. No, pero es curioso un punto. Que podemos bueno, quedan varios. Sí, no, pero hemos hablado de casi todo, pero bueno, si quieres... Pero hay uno que es importante. Disciplina. No. El último. Sí. Venga, ese iba. Vale. Sí, pues de disciplina al final hemos hablado, también de la clase hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de casi todo, ¿no? Sí, el último punto yo creo que también es muy importante. Sí, el último punto, bilingüismo. Sí. Pues eso, vamos a debatir un poco sobre el bilingüismo, cómo lo estamos llevando a cabo, un bilingüismo para todos, inclusivo, un bilingüismo donde seleccionemos a la gente por el nivel de inglés, hacia dónde vamos, beneficios, ventajas, inconvenientes del bilingüismo, grupos no bilingües que no funcionan igual que los bilingües, ¿por qué? ¿A favor del bilingüismo? Sí. ¿Cómo está hecho? No. Claro, fatal. Pero sí, es un tema. Lo que pasa es que no estoy a favor, quiero decir que pienso que deberían cambiarlo, porque ahora mismo lo que se está para potenciar el inglés, estoy hablando ya desde primaria, ya cuando seguimos aquí, sí que es cierto que los chicos aprenden el aparato reproductor femenino, se están aprendiendo en inglés, pero realmente no creo que sirva de nada. Quiero decir que sí que se puede potenciar las clases de inglés, más clases de inglés, porque desde luego el inglés hoy es fundamental. Claro que aquí en España no avanzamos en inglés, por algo será con respecto a otros países. Entonces algo está fallando en él y yo creo que eso los de arriba también tendrían que darse cuenta de que algo tiene que cambiar, porque el inglés, fundamental, importantísimo, pero no de la forma que se está llevando el bilingüismo. Eso está claro. Yo lo veo así, desde luego. Y que hay que ser más horas de inglés, pues sí, o no sé cómo lo tendrían que hacer, pero no de la forma que se está haciendo. Pero yo, por ejemplo, el inglés es una asignatura, asignatura, es eso, la tomamos como una asignatura cuando en verdad no es una asignatura, es un idioma. Entonces es algo que, no, es el hecho de, intentamos de decir, es que yo, por ejemplo, el inglés como tal a mí me gusta mucho y
sí se me da bien porque he tenido la oportunidad de ir a otros países, de estar en otros sitios que son de habla inglesa y se me da bien, pero aún así me gusta. Pero es el hecho de entendemos el inglés como una asignatura de he sacado un 8 en inglés, es que con lo que había estudiado o con lo que controlo este tema, o es algo que yo ya lo he dado porque voy a clases y lo he dado, ¿cómo es que he sacado un 6, por ejemplo? ¿Cómo he podido sacar un 6 si lo controlo? Tengo que sacar más nota. Y es a lo mejor el hecho de, estamos poniendo en, como, no sé cómo decirlo, sino limitando mucho el idioma, porque tú no puedes decir cuándo tienes, no puedes limitar cuándo tienes que hablar de una manera, cuándo tienes que hablar de otra. Entonces, yo puedo entender que en esta frase tengo que decirlo de esta manera y Laura puede entender que es de otra, entonces ya medio punto menos. La gramática está muy impuesta y o cualquier cosa. Entonces tú entiendes lo que pone, pero en el examen tienes un 6 porque no sabes diferenciar cuándo es el goncho y cuándo es el no, porque tú entiendes de una manera, o incluso porque hablas hablas en americano en vez de inglés. Claro, porque eso a mí me ha pasado muchas veces. Yo siempre, normalmente he aprendido de manera americana y el hecho de estar en clase, hacerlo de manera como británica, te quita muchas a lo mejor maneras de expresarte o incluso vocabulario, y es en plan, no es una asignatura, es un idioma, hay que fomentarlo de manera de, primero los profesores tienen que estar mucho más cualificados, mucho más, y luego entenderlo de manera, a lo mejor lengua no puedes darlo en inglés, yo no creo que debemos dar en inglés, incluso matemáticas, ya es difícil de por sí de entenderlo para mucha gente sobre todo, como para darlo en inglés, pero ciertas asignaturas hay que darlas en inglés como algo normal, como si estuvieras hablando en español. Yo ahí me decía, primero yo creo que las asignaturas se deben de aprender en el idioma, en el nativo. O sea, yo soy española, saber la función que tiene el riñón, el páncreas, en español. Una vez que lo entienda, si lo decimos en inglés, lo decimos en inglés. Pero yo estoy con Maripaz, más horas de asignatura de idioma de inglés, pero las asignaturas para mí, principalmente, en tu idioma, tanto historia como naturales, como música, que luego ya en otros cursos se pueden poner, y los profesores por supuesto. Porque una vez que sabes el en español, que no sabes historia en español o lo que sea, sabrás explicarlo en inglés. Claro, a lo mejor no sabes exactamente, te preguntan de un tema del medio ambiente y no te sabes las palabras exactas, las palabras más profesionales, más técnicas, pero tú sí sabes el inglés, sabes hablar un inglés fluido, un idioma fluido, el inglés en este caso, te sabes perfectamente explicar la Revolución Francesa en inglés y la sabes en español. Por eso que deberían de imponer más clases en inglés como idioma, pero no las ciencias naturales o música o educación física en inglés. ¿Pero son más horas de inglés o cómo enseñamos en inglés? Sí, es más horas de hablar, más horas de escuchar, casi no hablamos. Nosotros casi, bueno, este año tenemos la suerte con la profesora que tenemos porque es maravillosa y el año pasado igual. Pero nunca hemos tenido mucha suerte con los profes de inglés y que hemos hablado mucho. En un horario de cualquier alumno tiene menos horas de inglés que de matemáticas, por ejemplo. No. ¿Están las mismas? 4. Sí, vamos. Bueno, pues será ahora, pero por ejemplo, si vas a primaria, yo aquí no sabía exactamente las horas, pero y de matemáticas tienen a lo mejor 5 horas y de inglés tienen 3. A ver, pues quita una de matemáticas porque ya el inglés es tan importante como matemáticas. O sea, tú tienes una carrera de ingeniero y no tienes inglés, hombre, te vale, pero te lo piden igual. Sí, pero ya lo que me refiero cuando bilingüismo, perdón, aparte de importancia del inglés, la formación en inglés, es estas materias que damos, historia, música, en inglés, es decir, hay que seleccionar a los alumnos. Sí, ¿por el nivel de inglés. Debiera ser como cuando nació al principio, que se llamaba la sección europea, con el espíritu que nació es que llegar a todos, o sea, ampliar, no seleccionar. Hombre, luego también depende un poco la capacidad, eso no estaría bien porque se diría, porque muchos padres lo dicen o lo decimos, los que van a sección son más inteligentes que los que no van. Entonces, eso... Sí, pero mira, eso es la capacidad de cada uno también. Viene bachillerato y luego tienen que presentarse ya para la selectividad, bueno, como se llame ahora. Vale, ¿qué pasa? Que los que van a coger sección europea sí que le dan unos conocimientos, todo va a ser en inglés, pero los conocimientos más mínimos, más básicos, sabemos menos. ¿Qué haces?
¿coges sección europea con esos conocimientos más básicos en inglés? ¿O realmente no cojo Sección europea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Depende. Que eso también, claro, seguro que vais a coger bilingüe, ya lo te digo ya porque casi seguro, pero es que tampoco está bien planteado, yo no lo veo. Y luego hay también que a lo mejor el idioma, o sea, queremos que impongan más clases de inglés, por ejemplo, pero luego también hay gente que no le gusta el idioma. También. Quiero decir, y obligar, yo que sé, que el idioma Lo que pasa es que la Pero por la sociedad es que te lo demanda, es bueno el es que hecho te de lo obligar, demanda. porque si no hay mucha gente que no coge sesión europea no porque sea muy difícil o porque, tío, es que no me gusta el inglés, no me gusta el idioma, es que no quiero cogérmelo, pero hay gente que no se lo coge por vaguería. Hay gente que dice, tío, que si me toque estudiar en inglés, me voy a tener que estudiar 10 hojas en inglés y es que me va a costar más, claro. Pero ahora luego, en verdad te estás perjudicando a ti mismo por el hecho de que no te estás ahí poniendo metas para poder aprender esos conocimientos en inglés, porque luego vas a necesitar saber el inglés. Mucha gente que después de tener su carrera, ahora no tiene inglés, ahora se tiene que presentar al inglés. Y hay gente que porque hace unos años no existía esta posibilidad, pero hay otra gente que le va a pasar esto básicamente por la vaguedad de en primero de la ESO no cogerte sección. Pero me decía, ¿tú lo ves positivo el que se dé en inglés, por ejemplo, en historia? No. Es que, de hecho, no sabemos. O a lo mejor sería más interesante tener una clase donde podáis hablar, o podéis escuchar, o podéis tener con nativos, Eso que es mucho más en la conversación, que lo importante también es la conversación, más que a lo mejor que se esté dando la clase de historia. Que te estén diciendo que el rey, yo qué sé, Alfonso X en inglés... Que puede ser más pesado, Incluso la clase de inglés tampoco hay que darla como clase de inglés, tiene que ser en plan, vamos a tener un rato cada día para hablar en inglés, simplemente para, puedes tener ciertas clases, pero para dialogar, para que el niño, el alumno se haga al oído, se coja, y si se va a otro país se pueda explicar perfectamente en inglés y todo. Lo que hay que hacer es como tener un inglés fluido y luego al final la gente sabe explicarte tal, te sé las estructuras básicas tal, el vocabulario me lo sé de pe a pa. Ahora venga, vamos a hablar un poco tal. Y te habla con palabras súper técnicas, súper... Dices tú, tienes que hablar fluido de su idioma. ¿Que lo ves positivo entonces o no? Veo positivo y negativo, pero lo que veo es que falta el hecho de hablar como una charla de inglés. Sí, en yo creo que se debería regular. Yo aquí tengo mucho que decir, ¿vale? ¿Cuántos temas han salido? Y es que además es que según ibas hablando estaba emocionado porque digo, porque de verdad es una preocupación. Y aquí lo expresáis, además, fíjate que estábamos aprendiendo, Jesús y yo estábamos ahí como, madre mía, porque es una preocupación. Y además se pone un montón de ideas geniales. Pero yo me voy a quedar con una y me decía, y es, el inglés no es una asignatura. ¿Vale? Entonces, el punto es, a partir de ese punto de partida con el que yo coincido, yo no quiero más horas de inglés. Porque, Claro. Sí, ahora te lo explico. Yo quiero un inglés bien utilizado. Es decir, el gran problema que tenemos es que desde el principio, incluso las materias que somos en las secciones europeas, en los programas de plurilingüismo, se nos ha impuesto que debemos enseñar un lenguaje. Se nos ha impuesto, tienes que estar con unos contenidos 100%, entrar a tu clase, hablar en inglés. No, o sea, el alumno esto se repite en inglés. Entonces lo que estamos creando es al final otra asignatura en inglés. Yo creo que los profesores estamos más que capacitados para hablar en inglés, porque podemos hablar de defectos, pero aquí lo que voy es que intentamos conseguir con los programas plurilingües, con las sociales, con las matemáticas, con la música, con lo que haya. El objetivo que debe buscar es generar gusto por el inglés. Y eso es lo que creo que no estamos consiguiendo. Entonces, claro, al final es generar un gusto por ese aprendizaje en inglés. Y eso no se consigue con más horas, ni se consigue quitando, poniendo. Yo voy a preguntar este argumento. Siempre decís, ¿se debe seleccionar, no se debe seleccionar? Un niño es vago, otro niño no es vago. Vamos a ver. Punto de partida. ¿Todos los niños reciben en primera de ESO inglés? Sí, Pero todos los niños reciben en primera de ESO inglés, ¿verdad? Bien, pues todos los niños están capacitados para recibir la música en inglés. Siempre y cuando... primaria, Sí, no, allá lo voy. Pues siempre y cuando el inglés no sea condicionante, el inglés es un complemento de mi materia. un aliciente. Es un complemento de materia, debe ser un premio, debe ser un escalón más que me lleve a completar mi materia. El problema es que no se ha diseñado así, que como se ha diseñado es, se tiene que dar lo mismo en inglés. Yo lo hago parejo, tal cual, Claro, ¿vale? Voy mismas ejercicios, mismas actividades, tal cual, y luego me quedo en, ¿por qué no se lo estoy dando a estos mismos lo mismo que estoy consiguiendo con estos? No entiendo la diferencia que tiene que haber entre unos y otros.
los alumnos, si no saben inglés en clase de inglés y le suspenden, en la mía tampoco van a saber, pero yo no busco enseñarles inglés, para eso está su profesional. Yo busco que les guste, yo busco que interioricen, yo busco al final que en ese punto nativo que decíamos de escuchar la tele en inglés desde que son pequeños, escuchar a los padres en inglés desde que son pequeños, que se les convierta en algo natural, el profesor también puede dar esa pauta en algo natural. Yo voy a poner un ejemplo. En tercero, yo no tengo música en inglés. Sin embargo, ¿por qué? Porque es una asignatura optativa y no está en inglés. Sin embargo, desde hace mucho tiempo escribo las actividades en inglés. El primer año que lo puse, me regañaba. Primero teníamos... Sí, no, pero me voy a la actuativa, ¿de acuerdo? Me voy al taller, vamos a la música activa. Entonces, yo empecé a ponerlo en inglés. El primer año me decía, joder, pues si ya no sabemos sección. Y dije, si ponen lo mismo. Y yo decía siempre, pero si ponen lo mismo, ¿qué más está? Bien, pues ha pasado el tiempo y ya nadie me lo dice. Y me lo hace el alumno que no hace sección y el alumno que hace sección, porque ha interiorizado que es normal, que el contenido es el mismo, que no hay ningún problema, porque lo han convertido en algo normal. El problema es que nosotros lo hemos hecho, con las secciones hemos hecho algo artificial que selecciona, que busca su competitividad, que busca un modelo de decir, tengo que llegar hasta aquí porque es muy importante. No, no, no. Si lo importante es tener un buen inglés y un gusto. Voy a poner un ejemplo. Yo odiaba ir a clases de inglés. Desde que me saqué el título, soy feliz hablando inglés, soy feliz escuchando inglés, soy feliz leyendo inglés. Porque ya no tienes que estudiar para sacarte el título. Porque estudio mucho más, leo en inglés, hablo en inglés, me encanta tener conversaciones convencionales, podemos hablar en inglés. ¿Por qué? Porque no es una asignatura, es un algo natural. idioma. Estás enseñando lo de las horas, y yo lo de las horas me cabrea muchísimo. Es decir, cuando una cosa va mal, lo que hay que hacer es ponerle más horas. No, a ver. No, pero más horas, Carlos, pero se puede saber mucho inglés, pero también saber los conocimientos. Claro, a eso voy, para eso voy. Pero la cuestión es que si se da mucha importancia también al inglés, sí. Y realmente un crío no te sabe decir en español. No, pero a eso voy. Por eso que... ¿Entiendes? Claro, pero las cosas básicas... Pero decimos eso, tenemos que darle, vamos a dar más horas. Vamos a ver, la cuestión es lo que me ha dado tiempo pensar de ayer a hoy. No, es verdad. Santi, que este argumento no es tuyo, este es argumento de la administración, es decir, la última norma lo que nos dijo es las materias que iban mal, es decir, las materias que tenían fracaso escolar, lengua, matemáticas e inglés, ¿cómo hacemos para que cambien el fracaso escolar? Pues les vamos a poner a todos unas normas, que es lo que hicieron. Por eso ahora hay una norma de inglés, una norma de matemáticas, una norma de lengua, porque eran las que tenían fracaso. Vale, no, vamos a ver, si una cosa va mal, analicemos que está mal. Es decir, lo que necesita inglés es analizar ese punto de partida de lo que yo necesito. Yo, por ejemplo, he estudiado mucho con Loles, he estudiado mucho en Loles, auriculares que ya tenemos, ponles un día a la semana un capítulo de este texto. Sí, me lo dijo Mirones. Y de hecho, parad la serie y luego cuando termine, porque además la clase dura 55, el capítulo dura 40, bueno, estos duran más, pero bueno, el capítulo dura... Lo podéis comentar incluso. Claro, el capítulo dura 40, me da tiempo a que cada uno vaya parando, a que luego vayan entablando el debate con la profesora, a ver qué haga esto, y que evidentemente sin la gramática, pero que con una clase a la semana yo creo que estamos más... Y lo puedes hacer a tu nivel, en plan, subtítulos en español, en inglés, subtítulos ¿Qué preparáis pruebas? ¿Y nosotros qué hacemos al final? La exigencia de que me dicen, es que Carlos, tienes que dar la clase en inglés para hacer secciones. Ya, pero es que yo no quiero eso, yo quiero que les guste inglés. Yo creo que les guste que inglés, no que tengas lo que metan hacer en algo en normal. inglés y digas, oye, te lo puedo hacer en inglés, como cuando dije, oye, ¿puedo hacerte solo en inglés? Claro, y yo me quedo me da igual, eso, te lo puedo hacer como, y venga, porque... me da mucho eso de, ¿te puedo hacer trabajo en inglés? Y digo, claro. ¿Cuál es el problema? Si al final es lo mismo. O sea, al final es lo mismo, pero tú estás practicando inglés porque te está gustando inglés. Pues eso es esto. Y lo mejor de todo es que yo encima no le voy a valorar el inglés, porque yo no soy el profesor de inglés, yo le voy a valorar las técnicas, en este caso lo estuvimos haciendo el otro día, le voy a valorar su expresión, etc. Y yo le podré aconsejar, oye, utiliza esto, te has equivocado en esto, te has equivocado en otro, o no. Porque para eso está su profesor. Pero yo quiero que ella hable, que ella se comunique, porque lo que le van a pedir el día de mañana es, sí, un día en su vida tendrá que resolver un examen, que le dará un título. Un día en su vida. Y lo tendrá para siempre, pero ella tendrá que hablar aquí, allí, al otro lado y al otro lado. Entonces, nuestras asignaturas deben cambiar. Entonces, ¿tú estás a favor? Ahora mismo, como está el plan... No, al revés. Yo, para mí, la exigencia que tenemos en las asignaturas, veo mal. Inglés, tienen historia en inglés. Pero quiero
que no tengan esa exigencia. Quiero que yo, cuando vaya a clase de Ana, pueda estar con Ana hablando en inglés tranquilamente y luego, nos estamos perdidos. No, venga Ana, vamos a ver esto, vamos a ver esto otro, porque ni al final lo que me obliga a la administración es, no, Carlos, sigue hablando del inglés. Y yo no quiero eso. Y sobre todo, que tengo a Ana en la clase, pero es que tengo otros niños que no tienen eso. Y que no lo entiendo. Y que no entiendo porque yo les podría comunicar exactamente lo mismo. Y se enfrentarían al final a los mismos problemas. Pero tú dentro de tu clase, tú tienes tu libertad de cátedra. No, lo que dice el plan de plurilingüismo es que tienes que hablar un 100% en inglés. ¿Vale? Y eso en parte, si está así, habrá que hacerlo. Claro. Porque yo estoy en cuarto de la ESO y hemos tenido un montonazo de asignaturas en inglés. Bueno, nosotros con nuestro año se empezó a poner aquí al menos en primaria inglés, en plan, eran naturales y sociales, que antes era justo cono, lo teníamos en inglés. Más ahí. Sí, y era un poco, pero nosotros teníamos como mezcla, más o menos la mitad de las preguntas en inglés, en español. Ahora lo han separado, lo han hecho mucho más diferente, pero yo he dado muchas asignaturas en inglés y muchos de los profesores sabían hasta menos que algunos alumnos. Es decir, ¿cómo me puedes estar explicando algo si estoy viendo que lo estás diciendo mal? O sea, no me puedes decir algo si veo que lo estás diciendo mal. Eso que una de las... Es en plan, así no es así, así no es así. Y dices tú, es que estoy escuchando, mi oído se está haciendo a una palabra que no se dice así. Luego voy a llegar y me lo van a decir de otra manera y no tienes ni idea. Es que lo primero, por ejemplo, es formar a los profesores, que las personas que eduquen o que den esas materias, que sepan. Claro, si es que sabéis tanto, me decía, que ya sabéis más que los profesores. No, pero muchas veces... No, es verdad. No, yo no lo sé, quiero decir. Pero en cuanto a tecnologías y todo eso... Sí, pero hay profesores que son muy buenos y dices tú, es que me está enseñando, por ejemplo, este año en inglés estamos teniendo un gusto de... Tío, estamos dando... Muchas veces nos tiramos una hora entera cantando en inglés. Sí, No, nos pone canciones y nos ponemos a cantar por entretenernos, por leer la letra, por analizarla, por oír, hacernos al oído. Mientras hacemos deberes también nos ponen... Claro, y se te hace oído la radio, que es de lo mejor que se puede para aprender inglés. Y sin embargo, es decir, hay otros profesores que es que te dicen una palabra en inglés, es decir, esto se llama así, vale, acordaos que apuntarlo, que para el examen lo tenéis que poner así, vale, que os he dado los 55 minutos, 53 han sido en inglés, salvo las 3 palabras que os he dicho para el vocabulario que me lo tenéis que poner, que no se os olvide. Es en plan, luego no voy a saber hablar de este tema si no sé, si yo no tengo un... Porque ahí el problema, lo que tú dices, ahí el inglés es una asignatura. Claro. Que ahí realmente el inglés te lo van a evaluar. Eso es lo que y es estábamos una... haciendo de ese sentido. ¿Sabes? Y ahí te lo tratan, Sí, pues realmente... Porque si no, no dejamos a la Fernando. No, sí, ya prácticamente lo he dicho todo. Yo recopilo. A mí, personalmente, y creo que es bueno, sí tener asignaturas completamente bilingües, 100% bilingües, yo lo veo bien, porque es una forma de hacer una inmersión en inglés y estoy de acuerdo con hacerlo de forma natural. No un inglés académico, sino un inglés más real, no un inglés académico. Y creo que eso es la diferencia que tenemos entre los españoles y el resto de europeos. El resto de europeos ven el inglés en muchos ámbitos, ven el inglés a su alrededor en la televisión de forma natural, no tienen doblaje. El resto de europeos no les extraña tampoco tener una materia y solo aprender historia, por ejemplo, en inglés. No les extraña. La profundidad de conocimientos que se den en inglés pueden ser la misma, pero dándose de forma natural, no de forma académica. Y que me apuntamos por aquí. También creo que sería bueno que todos los alumnos fuesen bilingües. Y todos los alumnos fuesen bilingües, no habría esa separación, pero igual que se hace con una materia en la que unos alumnos tienen un nivel de aprendizaje más alto y más bajo, pues con el inglés en esa materia tener un nivel de aprendizaje más alto y más bajo. Es que luego también, muchas veces, sí, eso está muy bien, que todos tengan el mismo nivel de inglés, pero luego es que hay otros problemas. Por ejemplo, uno de ellos, creo yo, económico. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no nos podemos permitirnos a lo mejor llevar a nuestros hijos a una academia. Hay muchos alumnos, van a decir que no son tan niños,
están aquí y luego van a clases particulares y ya te cuesta, no sé, 25, 50, lo que te cueste, y yo a lo mejor eso no me lo puedo permitir. Entonces ya, chicos de segundo de la ESO, que vayan con mi hija, unos tendrán ya el B1 y mi hija a lo mejor solo tendrá el A1. Bueno, pero eso lo tiene que resolver la escuela. Ya me refiero, como dices, que vayan todos al mismo nivel. No, Es que todos sean bilingües y cada uno, como en otra materia que se dé en castellano, tendrá un nivel de logros Pero para eso tiene que diferente. tener un buen nivel en Pero inglés. es que Y se debería convalidar también, porque aquí te convalidan la ESO como que sabes matemáticas, como que sabes lengua, pero el título real de inglés te lo tienes que sacar tú aparte en una Fuera, academia fuera, pagando. claro, sí, Y los exámenes no son baratos. yo he visto Esa es otra, que en la comunidad de Y Aragón, yo el nivel, creo por ejemplo, que hace poco lo vi en unas noticias, y no tengo que una vez que sales de la ESO, de cuarto de la ESO, te hacen como un pequeño examen y ya te convalida el B1 o el B2. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, creo que fue en la comunidad de Aragón, creo que lo vi en un instituto, porque ahora mismo, por ejemplo, hay gente que se está gastando el dinero en una academia y para que tengan pues eso, el B1, el B2, y si lo van a tener cuando termine el cuarto de la ESO, que son intereses económicos, que dan muchos clientes a las academias, pero bueno, vale. No, No pero, quiere decir que- escucha, pero hay gente que a lo sería mejor genial, no pero nos que eso lo acaba podemos de- permitir, no nos lo podemos permitir, y si mi hija cuando llegue a cuarto de la ESO va a poder tener el B1 o el B2, pues porque se no. vaya currado en el Sí, cole. O sea, lógico. fuera. Yo es que estoy que no- totalmente de acuerdo. Y que no sea todo a base de y pagar y pagar y pagar y pagar. Que, por ejemplo, aquí en España hay muchísima gente, no voy a decir todo, pero muchísima gente que se ha sacado titulaciones y todo eso a base de pagar. Y hay gente que se lo ha trabajado muchísimo y están pues ahí. Y eso la verdad que yo creo que es un poquito triste. Apuntando lo que ha dicho Fernando antes, que tendríamos como que tenemos nosotros en España una esta de inglés muy diferente al resto Una de Europa. inversión. Sí, me pasó que cuando volvimos de Holanda, 2 o 3 días después me comentó uno de los holandeses, dice, estuve el otro día, no sé, ellos trabajaban, estaba en la tienda trabajando y me vinieron 2 mujeres españolas. No tenían ni idea de inglés, dice, y yo me quedé flipando, digo, bueno, ¿qué edad tenía? Más o menos, dice, pues 50 y tantos años, y dije yo, digo, pero es que en España, 50 y tantos años no tienes por qué saber inglés perfectamente, o sea, hasta los 25, sí es cierto que la mayoría de la gente, 25 o 30, la mayoría de la gente sabe, pero 50 años, yo dije, mis padres, primeramente es que no saben inglés. Y dice, pero es que aquí, dice, ¿cómo no van a saber inglés? Dice, yo, mi abuela sabe inglés perfectamente. Y claro, es que vamos mucho más. Pero además te voy a corregir una cosa. La gente de 25 a 30 años tiene títulos de inglés. No No saben saben inglés. bien inglés. ¿Vale? Tiene títulos de inglés. Lo que apuntáis de la prueba es muy interesante. Que no perdamos el punto ese que hemos dicho al principio. De los títulos están muy bien, pero no son el aprendizaje. Con eso hemos empezado al principio de el debate. No son el aprendizaje. Y los títulos también, además, lo que apuntáis es de lógica. Si tanto estándar tenemos y tanto estándar se consigue, narices, que yo no les haría el examen. Si tiene segundo de bachillerato, usted tiene el B2. Claro, es que claro, Si son parece cosas un que se pasado deberían por los ir estándares, valorando. es decir, ni siquiera tienes que hacer la prueba. Ahora, narices, apruebe usted las materias, pero formándose en el idioma, no en la asignatura del idioma. Entonces, es muy interesante, yo les voy a decirlo, tenemos eso, muchos títulos, otra cosa es lo que sabemos con ellos. Tenemos un inglés académico y no tenemos un inglés Fluido, natural. fluido y natural. Sí. Bueno, Llevamos 2 llevamos 2 horas. Solo Sí, una, somos- Bueno, pues una última puede frase. haber un debate para otro Vale. día, porque hay algunos puntos que no... Vale, pues venga, hacemos tercera No, no, parte. no, no. Hacemos tercera parte porque con esto nos da para 2 Sí, partes. sí, es que nos da. Hacemos tercera parte. Pero vamos, si Maripaz está dispuesta... Hacemos Muy bien, me lo he pasado pipa. Yo también hablando, anda que no venga. Debatir es divertido, se pasa el tiempo volando. Sí, es verdad. Yo vuelvo a decir lo que decía Carlos, Sí, increíble, pues habla de educación en un centro educativo, fantástico. Bueno, a lo que vamos. Acabamos con una pequeña conclusión de cada uno, si os parece, sobre, yo qué sé, visión, futuro de la educación, ¿cómo lo veis? Yo, a ver, así resumiendo simplemente que lo que hemos dicho en 2 horas, hay muchas ideas muy interesantes. Pero la primera es un pilar de sociedad, es un pilar de inversión, no podemos servir responsabilidad y sobre todo, por ejemplo, nosotros que somos agentes educativos, padres, en este caso ambas, incluso alumnados, profesores, mi responsabilidad como director incluso,
tenemos que inculcar eso fuera del centro, tenemos que inculcar eso desarrollando. Que hablar de eso, por ejemplo, como muchas veces, de cómo involucramos a los profesores para que en bueno, pues es muy difícil, pero tenemos que, el hecho de que sea difícil o utópico, hemos hablado muchas veces, no implica que no intentemos conseguirlo. Entonces, en esa función estamos todos debemos, ojalá este debate le vea a la gente, para ver eso simplemente que opinamos diferente, pero luego tenemos un montón de puntos en común increíbles. Bueno, pues esos puntos en común, a ver si se pueden extractar, si se pueden identificar y que la gente vaya con ellos. Pues que para mí los valores van paralelos a la educación y deben de ir juntos. Es que yo qué sé, hay muchas cosas. Yo creo que la educación es la base, al fin y al cabo, y hay que darle mucha importancia porque la tiene. Y que nos falta mucho para llegar a los holandeses, a muchos otros países europeos, sobre todo nórdicos y tal. Nos falta mucho, pero yo creo que estamos en un proceso lento, pero que en algún momento llegaremos. Y que al fin y al cabo hay que darle importancia a lo que más la tiene, que es en plan los alumnos, que es al fin y al cabo lo que ellos son lo que tienen que conseguir, ellos son el futuro del país y hay que darle la importancia que tienen porque es el futuro, es nuestro país, es en quien vamos a dejar las manos. Y el hecho de, por ejemplo, trabajar en plan de proyectos de manera práctica ayuda mucho más que en memorizar textos o lo que sea, que sirve mucho más para luego la práctica y el día a día al que nos vamos a enfrentar. ¿Puedo volver? Sí. Importantísimo creo yo, la comunicación entre padres y profesorado. Sí. Importante. Porque si eso funciona, todo va a ir rodado. Pero si no hay comunicación, yo creo que no, y no quitar, yo creo nunca la autoridad al profesor. Que eso creo que no lo hemos dicho, pero es una cosa importante. Lo apuntamos para la próxima. No, lo apuntamos para la próxima. Sí. No sé, estaba lo más genial. Lo apuntamos para la próxima, está genial. Laura, pues, a ver. Yo creo que debería ser todo mucho más libre, mucho más subjetivo. Sí, más happy. Y pues eso es lo que han dicho antes, que se debería hablar más los profesores con los padres y no solo ellos, sino también los propios alumnos, enseñar a comunicarnos todos con todos y a contribuir, porque al fin y al cabo somos los que estamos aquí dentro, sabemos lo que está mal. Y si no lo sabemos, pues nos daremos cuenta. Pues yo de este debate me quedaría, de verdad, no solo para los que estamos aquí, sino los que nos puedan escuchar, que cada uno en el papel que tenga, como dentro del sistema educativo, que intente mejorarlo. Que intente mejorarlo, los padres como padres, los profesores como profesores y los alumnos como podáis mejorarlo. Y por supuesto, intentar entre todos que sea, yo principalmente lo veo como una educación, pero una educación integral. Muy bien. Pues yo me voy muy satisfecho. Ojalá me invitéis más veces a estas cosas. He aprendido mucho. Es tu casa. He aprendido mucho, más que muchos cursos que he hecho de formación de profesorado. He aprendido mucho aquí este ratillo de todos, de los alumnos, de los padres, de mis compañeros. Y veo que hay mucha inquietud. Y esa inquietud no tiene que ser silenciosa, esa inquietud tiene que salir. Es un medio para que salga. Y que la inquietud que hemos compartido aquí todos, pues que se transmita en nuestros ámbitos, como bien has dicho. Muchas veces, perdona que te corte otra vez, muchas veces también los padres no decimos lo que pensamos, por miedo a que digan, es que si yo digo esto a este profesor, le va a coger manía, a lo mejor a mí. Sí, pero muchas veces, Fernando, los padres, tú eres profesora, pero muchas veces los padres tenemos miedo de decir, oye, es que si le digo esto a este profesor, no sé, como que nos da miedo. Lo hablamos a lo mejor, perfecto, con otros padres, pero no sé. Pues vamos, somos miembros de la sociedad, como si hablases con el vecino. O sea, que no tengáis bueno, nos veis dentro de la institución. Pero los profesores también tienen vecinos. Nos veis dentro de la institución.
Yo también barro la puerta de casa y voy a por el pan. Eso está muy bien. Tu pareja tiene que estar contenta. Que me refiero que os podéis acercar, Sí, que somos cercanos, vamos, sí, yo creo que, pero sí, que no hay soy ningún cordial, problema en ese sentido. pero que es eso, que hay muchas veces que te da es de decir, ¿y qué le digo? No sé. Y no solo a los padres, también los alumnos. Pasa también con los profesores. Que muchas Pues veces hacer lo mismo, está hacer lo muy mismo. valorado el profesorado y muchas veces es ese No nos miedo atrevemos a a que hablar cualquier con cosa padres. se puede tergiversar Pues lo que decía antes. y puede llegar el crío y es que el profesor y me ha dicho y también Pues no sabes, quitarle pasas el tope. ese mando, por así decirlo, que tiene el profesor, que a veces los padres, es muy difícil lo de la educación, ¿eh? Y ya termino, que, Sí, que me he tomado aquí apuntes. perdóname. No, Disfruta que acabas tú. que la esperanza de la organización de los centros de otra manera. Que nos queda la esperanza de que se organicen los centros para el futuro de otra manera, con esos espacios flexibles, con esos horarios también flexibles, con la disponibilidad de los profesores no solo para hacer una clase magistral, sino para atender a un grupo de alumnos que te demande un aprendizaje, que te demande ese apoyo que necesitan, pero en horario escolar, que no el horario escolar solo esté hecho de clases aisladas en las que cerramos la puerta, sino de clases en las que, bueno, pues como los holandeses, que tengan esos espacios. Yo creo que esa esperanza y esa evolución va a ser natural en nuestros centros, porque la inquietud y la demanda está, así que bien. Si me permitís, simplemente razonar como director en este caso, agradecer a Jesús por haber sacado este debate, que parece mentira que no lo hayamos tenido hasta ahora. Es un planteamiento que lo dejo ahí. Agradecer a mis compañeros que vienen en un, voy a decir, lo que todos estamos muchas veces deseando ir del puente y que vean que eso es importante. A los padres que estáis haciendo lo mismo, que podemos decir que dejamos que son las 7:30, 8 de la tarde y venís a ello. Y por supuesto a los alumnos que en periodo de exámenes, con sus vacaciones merecidas, etcétera, están aquí. Creo que dicen mucho de la implicación que tenéis y creo que es digno de mención y creo que también queda. Así que muchas gracias a todos. Bueno, vamos a recoger, chicos. Bueno, ha estado muy bien, ¿eh? Qué bueno. Y Carmen, que Dios hemos pasado Se ha pasado rápido. Sí, ya también he cogido A mí me ha frío. gustado mucho veros el otro contexto distinto y hablar con vosotras y con otro, en otro contexto distinto. Sí, sí. Me ha gustado mucho cambiar el contexto con vosotras. Pero se las puede recoger. Hemos estado 3 horas. Casi. Anda, que no, me Sí, sí. 2 horas. Qué fuerte. 2 horas. Y no hemos tocado muchos temas que teníamos. Es que... Sí, ya al final has saltado, ¿eh? No, pero porque hemos tocado casi porque ya todo, vamos pasando pero por ya además ya. llegan 2 horas me parecía. Porque ya luego nos hemos empezado a sentir Sí.